En el momento en que descubres que aquellos que deberían protegerte son los mismos que planean tu ruina, algo dentro de ti muere para que otra cosa pueda nacer. Hola mis queridos, aquí es la abuela Bárbara con mis 73 años bien vividos y una historia que quedó guardada en mi pecho por más de 4 décadas. Hoy decidí abrir mi corazón para ustedes porque ciertas verdades necesitan salir a la luz, aunque duelan al ser contadas. Estoy aquí en mi terraza en Cuernavaca, Morelos, tomando mi tecito de manzanilla mientras observo la puesta de sol teñir el cielo de naranja, lista para compartir por primera vez los acontecimientos que cambiaron mi vida para siempre. Antes de comenzar, suscríbanse a este canal ahora, den like a este video y comenten desde dónde están viendo este relato. También comenten cuántos hijos o nietos tienen. Me alegrará mucho saberlo. Bueno, volvamos a 1970, cuando yo tenía apenas 18 años y vivía en Toluca, Estado de México. Éramos una familia sencilla, pero nunca nos faltó lo esencial. Mi padre, Joaquín, trabajaba como gerente de una tienda de abarrotes en el centro de la ciudad. Era un hombre respetado, de aquellos que se quitaban el sombrero para saludar a las señoras en la calle y que siempre tenía un chiste listo para alegrar a los clientes. Mi madre, Dolores, era maestra de primaria, amada por todos sus alumnos. Una mujer de voz dulce y manos siempre ocupadas. Cuando no estaba corrigiendo cuadernos, estaba haciendo crochet o preparando dulces que vendíamos para complementar los ingresos. Nuestra casa quedaba en una calle tranquila, con un patio donde mamá cultivaba desde condimentos hasta rosas que eran el orgullo del vecindario. Teníamos un árbol de tejocote enorme que en temporada atraía a todos los niños de la calle. Mamá nunca se molestaba, decía que fruta en el árbol es para compartirse. La naturaleza no conoce cercas, Barbarita. Siempre hablaba con aquella sonrisa serena que parecía iluminar el ambiente. Fue en ese mismo árbol de tejocote donde conocí a Pablo, cuando pasó por la calle y vio a un montón de niños estirándose para alcanzar las frutas. Él, con sus 22 años y casi 1,80 de altura, se detuvo para ayudar. Recuerdo como si fuera hoy, yo saliendo por la puerta trasera con una jarra de agua de Jamaica para los niños y dándome de cara con aquel muchacho alto, de cabello oscuro y ojos color miel, extendiendo los brazos para sacudir las ramas más altas del árbol. Cuidado para no romper las ramas de Doña Dolores, le dije, intentando parecer seria, pero ya sintiendo el corazón acelerarse de una manera que nunca había sentido antes. Él se giró, me vio y sonrió de un modo que parecía hacer que el tiempo se detuviera. Disculpa, solo estoy ayudando a los chamacos. Este árbol está tan cargado que es casi un pecado dejar que la fruta se eche a perder, ¿no crees? Y así comenzó. Pablo pasó a aparecer casi todos los días, siempre con una excusa diferente. Ora quería saber si teníamos limones para vender, aunque todos sabían que su madre tenía un limonero en el patio. Ora preguntaba si podía ayudar a cargar las compras que mamá traía del mercado. Fue un noviazgo a la antigua. Conversaciones en el portón, paseos dominicales en la plaza siempre acompañados, notitas escondidas en los libros que nos prestábamos uno al otro. Mis padres lo apreciaron desde el principio. Pablo trabajaba como contador en el único banco del pueblo. Tenía futuro asegurado, como decía mi padre. Era respetuoso, no bebía más de un vaso de vino en las comidas dominicales, frecuentaba la iglesia, el yerno con el que toda familia soñaba en aquella época. Nos casamos en 1972 en una ceremonia sencilla en la iglesia principal. Mi vestido fue cosido por mi tía Carmen, el pastel hecho por mamá, la fiesta en el salón parroquial decorado con flores de nuestro jardín. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor y la bendición de nuestras familias, lo que en aquel tiempo parecía más que suficiente para construir una vida feliz. Nos mudamos a una casita alquilada a pocas cuadras de la casa de mis padres. 2 habitaciones, una sala pequeña, cocina y un patiecito donde pronto comencé a plantar mis propias flores y hierbas, siguiendo los pasos de mi madre. Pablo iba al banco temprano por la mañana, volvía para la comida que yo me encargaba de preparar con todo cariño, y regresaba al trabajo hasta el final de la tarde. Yo cuidaba la casa, hacía algunos bordados para vender y soñaba con el día en que llenaríamos aquella segunda habitación con un niño.
Los primeros años fueron de descubrimientos y ajustes, como en todo matrimonio. Aprendimos a convivir con las manías uno del otro. Él con su necesidad de organizar todo por tamaño y color. Yo con mi costumbre de dejar libros abiertos por toda la casa. Teníamos nuestras pequeñas discusiones, claro, pero nada que no se resolviera antes de dormir. Pablo era un buen marido, atento a su manera un poco reservada. Nuestras vidas seguían un ritmo tranquilo y previsible hasta 1975, cuando mamá comenzó a quejarse de dolores en el estómago. Al principio pensamos que no era nada serio, tal vez una gastritis, tal vez estrés por el exceso de trabajo en la escuela. Ella siempre fue del tipo que cuida de todos y se olvida de sí misma. Tomó algunos tés caseros, tomó los remedios que el farmacéutico indicó, pero los dolores no pasaban. Cuando finalmente convencimos a mamá de ir al médico, ya era demasiado tarde. Cáncer de estómago en etapa avanzada. El médico, un señor de cabello canoso y mirada compasiva, nos dio la noticia sin rodeos pero con gentileza. 6 meses, tal vez 1 año si tenemos suerte, dijo mientras yo sostenía la mano helada de mi madre y trataba de procesar que aquella mujer que siempre fue un pilar de fortaleza en nuestras vidas se estaba derrumbando por dentro sin que pudiéramos hacer nada. Los meses siguientes fueron un borrón de hospitales, medicamentos para el dolor y noches en vela. Mamá se consumió ante nuestros ojos. Primero perdió el apetito, después las fuerzas, por fin hasta aquella sonrisa que parecía capaz de iluminar el mundo. Ver a una persona que ama sufrir de ese modo es como tener el corazón arrancado poco a poco, pedazo a pedazo, todos los días. Pablo fue un apoyo en ese periodo. Se encargó de las cuentas del hospital. Me llevaba y traía todos los días. Asumió algunas de las tareas de la casa cuando yo estaba demasiado agotada para hacer cualquier cosa más que llorar. Mi padre, por otro lado, parecía haber entrado en un tipo extraño de negación. Continuaba trabajando en la tienda como si nada estuviera pasando. Visitaba a mamá en el hospital con una sonrisa forzada y conversaciones superficiales sobre el clima o las novedades de la ciudad. Nunca hablaba sobre la enfermedad. Nunca mencionaba el futuro. Mamá partió en una tarde lluviosa de julio, mientras yo sostenía su mano y le leía fragmentos de su libro favorito. Simplemente cerró los ojos durante una pausa en la lectura y no los abrió más. No hubo últimas palabras dramáticas ni despedidas emocionadas. Apenas un suspiro final tan suave que casi no lo percibí. Así como vivió, partió con serenidad. El entierro fue sencillo, como ella habría deseado. Muchos antiguos alumnos vinieron trayendo flores e historias sobre cómo doña Dolores había cambiado sus vidas. Mi padre permaneció estoico durante toda la ceremonia, sin derramar una lágrima, apenas apretando mi mano ocasionalmente como para verificar si yo todavía estaba allí. Fue solo cuando volvimos a casa, cuando los vecinos dejaron de traer comida y las visitas de condolencias disminuyeron, que percibí lo destruido que estaba mi padre. Lo encontré una noche sentado solo en la sala oscura, mirando la foto de su boda. No estaba llorando, nunca lo oí llorar, pero había algo en sus ojos que me asustó. Una mezcla de desesperación y vacío, como si una parte crucial de él hubiera sido enterrada junto con mamá. «Papá», llamé suavemente desde la puerta. «Usted necesita descansar un poco». Él levantó los ojos lentamente, como si estuviera volviendo de muy lejos. «No puedo dormir en esa cama, Barbarita, no sin ella». Fue en ese momento que tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. «¿Por qué no viene a vivir con nosotros por un tiempo, hasta que las cosas se pongan más fáciles?» La oferta salió de mis labios naturalmente. Después de todo, era mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que me llevaba en la parte trasera de su moto para tomar helado los domingos, que nunca dejó de asistir a una reunión escolar. ¿Cómo podría dejarlo solo en su momento de mayor dolor? Pablo dudó cuando comenté sobre la invitación que había hecho. No dijo que no directamente, pero noté su incomodidad. «Nuestro departamento es pequeño, Bárbara, y tu padre siempre ha sido tan independiente». «Es temporal», argumenté, «solo hasta que se reorganice». «Perdió al amor de su vida, Pablo. ¿Cómo te sentirías tú en su lugar?» Eso pareció convencerlo, o al menos silenciar sus objeciones.
El fin de semana siguiente arreglamos la habitación que sería del bebé que aún no había llegado y ayudamos a papá a traer algunas de sus cosas. Es solo por un tiempecito, prometió mientras colocaba una maleta gastada al pie de la cama. Solo necesito asimilar todo esto, encontrar una manera de seguir sin tu madre. Las primeras semanas fueron de adaptación. Papá era discreto, salía temprano para el trabajo y volvía generalmente después de que ya habíamos cenado. Los domingos insistía en preparar la comida. Era un excelente cocinero, algo que mamá siempre elogiaba. Parecía estar tratando de encontrar una nueva rutina, un nuevo propósito. Pablo y él desarrollaron una relación cordial. No eran cercanos. Mi marido siempre fue más reservado, pero conversaban sobre política, fútbol, las noticias de la ciudad. A veces, cuando llegaba a casa, los encontraba a los dos sentados en la terraza tomando café y conversando en voz baja. Pero conforme pasaron los meses, comencé a notar pequeños cambios. Papá ya no hablaba de buscar un lugar solo para él. Las pocas cosas que había traído fueron aumentando gradualmente. Más ropa, sus libros favoritos, hasta incluso el sillón viejo, que era su lugar fijo en la casa antigua. Era como si estuviera lentamente estableciéndose, transformando lo que debería ser temporal en permanente. Pablo también cambió. Comenzó a llegar más tarde del trabajo, alegando que el movimiento en el banco había aumentado o que necesitaba hacer horas extras. Cuando lo cuestionaba, se ponía irritado, diciendo que yo no entendía las presiones de su trabajo. Poco a poco, aquel hombre gentil y atento que conocí bajo el árbol de tejocote se fue transformando en alguien distante, impaciente, casi un extraño. Y entonces comencé a notar algo aún más perturbador. Cuando estábamos los tres juntos, en las raras ocasiones en que esto sucedía, había una tensión extraña en el aire. Conversaciones que cesaban abruptamente cuando yo entraba en la sala, miradas intercambiadas que yo no conseguía descifrar. Era como si hubiera un secreto flotando en la casa, algo que solo los dos hombres de mi vida compartían. Intenté hablar con Pablo sobre esto una noche, después de que papá ya se había retirado a su habitación. ¿Está pasando algo que yo debería saber?, pregunté mientras él se preparaba para dormir. ¿De qué estás hablando?, respondió sin mirarme a los ojos. De ti y de mi padre. Ustedes andan extraños, conversando por los rincones, cambiando de tema cuando yo me acerco. Él se rió, pero no había humor en aquella risa. Te estás imaginando cosas, Bárbara. Tu padre y yo apenas hablamos en realidad. Y cuando lo hacemos, es sobre cosas de hombres, nada que te interesaría. ¿Cosas de hombres?, repetí, sintiendo una punzada de dolor, como si fuera alguna niña que no puede participar en las conversaciones de los adultos. No distorsiones mis palabras, dijo él, con la voz endureciéndose. Solo estoy diciendo que no hay ningún gran misterio. Si estamos distantes es porque todos estamos cansados. Yo con el trabajo, tú todavía lidiando con el luto de tu madre, tu padre tratando de reconstruir su vida. Es normal que las cosas estén diferentes. Acepté aquella explicación porque quería creerla, porque la alternativa, que había algo seriamente mal en mi matrimonio, en mi familia, era demasiado aterradora para enfrentarla. Pero la incomodidad continuó creciendo, así como la distancia entre Pablo y yo. Nuestros momentos de intimidad, que ya eran raros desde la enfermedad de mamá, se volvieron prácticamente inexistentes. Él siempre tenía una excusa. Estaba cansado, tenía dolor de cabeza, necesitaba despertar temprano al día siguiente. Cuando intentaba tocarlo, él se alejaba como si mi toque lo quemara. Comencé a cuestionarme. ¿Será que ya no era atractiva para él? ¿Será que el estrés de tener a mi padre viviendo con nosotros estaba afectando nuestro matrimonio más de lo que yo percibía? ¿O sería algo peor? ¿Otra mujer, tal vez? La duda es un veneno lento que contamina todo. Comencé a observar a Pablo con otros ojos, a notar pequeños detalles que antes ignoraba. El olor diferente cuando volvía tarde, las camisas arrugadas que no siempre parecían haber pasado el día en una oficina de banco, las llamadas que atendía en voz baja, alejándose para que yo no escuchara. Mientras tanto, papá parecía cada vez más a gusto en nuestra casa. Ya no era el hombre quebrado que invité a quedarse por un tiempecito. Recuperó peso, volvió a hacer bromas, reasumió su lugar como figura de autoridad.
no solo en su vida, sino también en mi casa. Tenía opiniones sobre todo, cómo yo debería limpiar los armarios, qué tipo de comida debería preparar, hasta cómo debería vestirme. «Ese vestido es demasiado corto para una mujer casada, Barbarita», comentó cierta vez cuando me preparaba para salir con una amiga. «¿Qué van a pensar los vecinos?» Era el mismo vestido que yo usaba desde hacía años, nada tenía de escandaloso, pero me tragué la respuesta que quería darle y simplemente me cambié de ropa. Después de todo, era mi padre, estaba sufriendo, y lo mínimo que podía hacer era evitar conflictos innecesarios. Así fueron los meses después de la muerte de mamá, una lenta transformación en la dinámica de nuestra casa, un desplazamiento sutil de poder e intimidad. Como una rana en la olla que no percibe el agua calentándose gradualmente hasta que es demasiado tarde para saltar fuera. Y demasiado tarde sería exactamente lo que descubriría en una noche de octubre, cuando todo lo que yo pensaba saber sobre familia, amor y confianza sería destruido de una forma tan brutal que nunca más conseguiría mirar a los dos hombres de mi vida con los mismos ojos. Era un viernes de octubre cuando todo comenzó a derrumbarse definitivamente. Lo recuerdo perfectamente porque era día de mercado en la ciudad y yo había despertado más temprano para comprar frutas frescas. Me gustaba preparar una ensalada de frutas especial los viernes, una tradición que heredé de mamá. Dulce natural para endulzar el fin de semana. Ella siempre decía. Volví del mercado alrededor de las 9 de la mañana, cargando una bolsa de palma llena de papaya, plátanos, naranjas y fresas que una señora vendía en la entrada del mercado. Eran caras las fresas, pero a Pablo le encantaban. Al menos al Pablo de antes, aquel que notaba mis pequeños gestos de cariño. Cuando entré en casa, oí voces provenientes de la habitación. Me extrañó, pues a esa hora tanto Pablo como mi padre deberían estar trabajando. Me acerqué silenciosamente al pasillo, no por desconfianza, sino por pura curiosidad. La puerta de nuestra habitación, mía y de Pablo, estaba entreabierta y pude distinguir claramente las voces de los dos. «No aguanto más esta situación», decía Pablo, la voz baja pero cargada de frustración. «Hace casi un año, Joaquín, un año. Usted dijo que sería temporal. ¿Y qué quieres que haga?» La voz de mi padre, sobria, casi desafiante. «¿Volver a esa casa vacía? ¿Para qué? ¿Para quedarme recordándola en cada rincón? Entiendo su dolor, pero esto está destruyendo mi matrimonio. Bárbara percibe que algo está mal. Ayer mismo me cuestionó sobre nuestras conversaciones». Hubo un silencio, y entonces la voz de mi padre, ahora más suave, casi persuasiva. «Ella no sabe nada, y no sabrá nada siempre que mantengas la boca cerrada. No es justo con ella». «¿Justo?» Mi padre se rió, un sonido seco que nunca había oído de él antes. «La vida no es justa, muchacho. Mi Dolores murió a los 45 años de un cáncer que la devoró por dentro mientras yo miraba impotente. ¿Eso es justo? Tu situación con Bárbara no es ni la mitad de mi carga. Son cosas diferentes, Joaquín. Usted perdió a su esposa, entiendo, pero nada». La voz de mi padre se volvió cortante. «Tenemos un acuerdo. O te olvidaste de lo que me debes». Otro silencio, más largo esta vez. Me quedé paralizada en el pasillo, la bolsa de frutas pesando en mi brazo, el corazón latiendo tan fuerte que temía que ellos pudieran oírlo. «No olvidé», respondió finalmente Pablo, la voz derrotada. «Vas a continuar por el tiempo que sea necesario», replicó mi padre, y oí pasos acercándose a la puerta. Retrocedí rápidamente hacia la cocina, haciendo el máximo ruido posible con las bolsas, como si acabara de llegar. Segundos después, mi padre apareció impecablemente vestido en su traje gris, listo para ir al trabajo. «Barbarita», exclamó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¿Madrugaste hoy, eh? ¿Trajiste esas conchas de vainilla que me gustan?» Respondí algo. Ni siquiera sé bien qué. Mi mente estaba hirviendo, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Qué acuerdo era ese entre mi padre y mi marido? ¿Qué le debía Pablo a mi padre, que lo hacía permanecer en una situación que claramente le incomodaba? Pasé el resto del día con esas preguntas martilleando en mi cabeza mientras realizaba mecánicamente mis tareas domésticas. Lavé ropa, limpié la casa, preparé la ensalada de frutas que nadie comería. Por la noche, cuando Pablo llegó, intenté actuar normalmente,
pero debía estar fallando miserablemente, pues él me miró con desconfianza durante la cena. ¿Está todo bien, Bárbara? Estás callada. Solo cansada. Mentí, evitando sus ojos. Hice muchas cosas hoy. Él asintió, visiblemente aliviado por no tener que mantener una conversación. Mi padre, por otro lado, estaba hablador, contando historias de la tienda, haciendo bromas que ninguno de nosotros dos realmente encontraba graciosas. Era como si estuviéramos todos actuando en una obra mal ensayada, cada uno interpretando un papel que no le correspondía. Aquella noche, acostada al lado de Pablo, que fingió dormirse tan pronto como se acostó en la cama, tomé una decisión. Necesitaba descubrir qué estaba pasando. No podía seguir viviendo en aquella farsa, en aquel clima de secretos y tensión. En los días siguientes, comencé a prestar más atención a todo. A los horarios en que Pablo salía y volvía del trabajo, las llamadas que recibía, las conversaciones susurradas entre él y mi padre. Una vez pillé a Pablo hurgando en mi bolsa cuando creía que yo estaba en la ducha. ¿Qué buscaba? ¿Qué temía que yo descubriera? Me acerqué a Mariana, colega de Pablo en el banco, con quien yo tenía una relación cordial. La invité a un café en mi casa una tarde en que sabía que ni Pablo ni mi padre estarían cerca. Ando preocupada por Pablo, confesé después de algunas trivialidades. Ha trabajado tanto últimamente, llega tan tarde, parece tan estresado. Mariana dudó, revolviendo el café por más tiempo del necesario. Es que el banco anda bastante movido. Todas esas horas extras deben estar siendo difíciles para todos. ¿Horas extras? Ella levantó los ojos confundida. Pero no estamos haciendo horas extras desde hace meses. Desde que el señor Méndez asumió la gerencia, es bastante riguroso con el horario de cierre. Sentí mi estómago hundirse. Pero Pablo ha llegado después de las 8 casi todos los días. Dice que está haciendo horas extras. Mariana se sonrojó, desviando la mirada. Bárbara, tal vez sea mejor que hables con tu marido. Por favor, insistí, sosteniendo su mano sobre la mesa. Necesito saber qué está pasando. Ella suspiró profundamente. Mira, no quiero meterme en tu matrimonio. Pablo es un buen colega, siempre correcto en el trabajo, pero algunas veces por semana sale con un grupo después del horario. Van a la cantina de don Paco, a veces a otros lugares. No sé más detalles, lo juro. Solo sé que nunca se queda en el banco después de las 6. La cantina de don Paco. La conocía bien. Un lugar frecuentado principalmente por hombres, donde servían tequila barato y había mujeres que no estaban allí solo para servir las mesas. Agradecí a Mariana y tan pronto como se fue, lloré. Lloré como no lloraba desde la muerte de mi madre. No solo por la posible traición, sino por la mentira, por el teatro que vivíamos diariamente, por el hecho de que ni siquiera podía confrontar a Pablo sin revelar que había husmeado, que había interrogado a su colega de trabajo. Estaba atrapada en una telaraña de desconfianzas y medias verdades. Fue en esa misma semana que noté otro cambio perturbador. Mi padre, que siempre fue afectuoso pero respetuoso, comenzó a tocarme de maneras que me dejaban incómoda. Nada explícito, nada que yo pudiera señalar claramente como inapropiado. Una mano que permanecía demasiado tiempo en mi hombro, un beso de buenos días que se acercaba peligrosamente a la comisura de los labios, comentarios sobre lo bonita que estaba con ese vestido o cómo me parecía cada vez más a mi madre cuando era joven. Traté de alejar esos pensamientos. Después de todo, era mi padre, el hombre que me crió, que me educó con valores sólidos. Seguramente estaba imaginando cosas, proyectando mis inseguridades sobre mi matrimonio en gestos inocentes de afecto paternal. Pero la incomodidad persistía, creciendo con cada pequeño incidente. Una noche, mientras lavaba los platos de la cena, sentí su presencia detrás de mí, demasiado cerca. Sus manos se posaron en mi cintura y sentí su respiración caliente en mi cuello. «Estás cada día más parecida a ella», susurró, la voz embargada por lo que imaginé sería emoción. ¿O sería alcohol? Había notado que estaba bebiendo más últimamente, escondiendo botellas de tequila en la habitación. Me alejé delicadamente, fingiendo que necesitaba agarrar un trapo para secarme las manos. «Usted siempre dice eso, papá, porque es verdad», insistió, sus ojos siguiéndome por la cocina. «Tienes el mismo modo de andar, la misma sonrisa. A veces, cuando te veo de reojo, es como si ella hubiera vuelto».
Aquellas palabras me causaron un escalofrío. Había algo en el tono, en la intensidad de la mirada que iba más allá de la simple observación nostálgica de un viudo. Era como si en su mente las fronteras entre madre e hija se estuvieran volviendo peligrosamente borrosas. «Creo que me voy a dormir más temprano hoy», anuncié, tratando de mantener la voz firme. «Estoy con un poco de dolor de cabeza». Él asintió sin quitarme los ojos de encima. «Duerme bien, Barbarita. Sueña con los ángeles». Acostada al lado de Pablo, que una vez más había llegado tarde oliendo a cigarro y tequila barato, pasé horas despierta mirando al techo. No reconocía más mi vida. No reconocía a los hombres que compartían aquella casa conmigo. Y peor, comenzaba a no reconocerme a mí misma, la mujer que permitía que aquella situación continuara, que se tragaba sospechas e incomodidades para mantener una paz superficial. En las semanas siguientes, las cosas solo empeoraron. Pablo y yo apenas hablábamos, viviendo como dos extraños que compartían una cama. Mi padre se volvió cada vez más presente, cada vez más invasivo en mi espacio personal, y yo cada vez más aislada, sin saber en quién confiar o a quién recurrir. Mi única amiga cercana, Concepción, se había mudado a la Ciudad de México después de su boda. Mi madre, mi confidente de toda la vida, ya no estaba. Mis amigas de los tiempos de escuela estaban todas ocupadas con sus propias familias, sus hijos, sus vidas, que parecían haber seguido un curso normal, diferente de la extraña paralización en que se encontraba la mía. Una tarde, mientras arreglaba la habitación de mi padre, él insistía en que solo yo entrara allí para hacer la limpieza, nunca permitiendo que contratara a una muchacha. Encontré algo que confirmó mis peores sospechas. Debajo del colchón, cuidadosamente escondidas, había fotografías. Fotografías de mi madre, algunas de ellas en situaciones íntimas que claramente no fueron tomadas para ojos de extraños. Y junto a ellas, recortes de revistas con mujeres que se parecían a mí, a mi madre, mujeres en poses sugestivas, vistiendo lencería o menos que eso. Retrocedí horrorizada, dejando todo como estaba. ¿Qué significaba aquello? Siempre supe que mis padres tenían un matrimonio apasionado, pero aquellas fotos... Había algo enfermizo en la forma como estaban organizadas, catalogadas, como si formaran parte de alguna obsesión secreta. Salí de la habitación sintiendo náuseas, tratando de organizar mis pensamientos. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba ayuda para entender lo que estaba pasando. Pero, ¿quién me creería? ¿Quién creería que el respetado don Joaquín, gerente de la tienda, viudo dedicado, padre ejemplar, guardaba aquel tipo de material? ¿Quién creería que mi propio padre me miraba de una forma que hacía que mi piel se erizara? Fue ese mismo día, como una señal del destino, que reencontré a Soledad, una antigua vecina de la casa donde crecí. Se había mudado a Toluca tras la muerte de su marido y nos encontramos por casualidad en el mercado. Al ver mi rostro abatido, mis ojos sin brillo, insistió en que tomáramos un café. «No te ves bien, muchacha», dijo ella, siempre directa. «¿Qué está pasando? ¿Es el matrimonio?» Algo en la gentileza de sus ojos, en la preocupación genuina en su voz, quebró mis últimas defensas. Le conté todo: las mentiras de Pablo, el comportamiento extraño de mi padre, las fotografías que había encontrado. Le conté sobre la conversación que oí, sobre el tal acuerdo que parecía existir entre los dos. Soledad escuchó todo en silencio, su rostro arrugado contorsionándose en una expresión de creciente preocupación. Cuando terminé, ella sostuvo mis manos entre las suyas, ásperas por el trabajo de toda una vida. «Bárbara, necesitas salir de esa casa lo más rápido posible». «¿Pero a dónde? No tengo dinero propio, no tengo a dónde ir». «Ven a mi casa», ofreció sin dudar. «Vivo sola, tengo un cuarto sobrando. No es gran cosa, pero es seguro». Consideré la oferta, tentada a aceptarla inmediatamente, pero algo me retenía. Tal vez el último hilo de esperanza de que estuviera interpretando todo mal, de que hubiera una explicación inocente para el comportamiento de aquellos dos hombres. Necesito estar segura, Soledad. Necesito saber qué está pasando realmente antes de tomar una decisión tan drástica. Ella apretó mis dedos con fuerza. «Ten cuidado, muchacha».
Los hombres pueden ser criaturas peligrosas cuando sienten que están perdiendo el control. Volví a casa aquel día con un plan formándose en mi mente. Confrontaría a Pablo, exigiría la verdad sobre sus salidas nocturnas, sobre su acuerdo con mi padre. Dependiendo de lo que descubriera, tomaría mi decisión, quedarme y luchar por mi matrimonio, o aceptar la oferta de soledad y recomenzar mi vida. Lo que yo no sabía, al entrar en casa con aquella nueva determinación, era que el destino tenía planes propios para mí. Planes que se desarrollarían de una forma tan terrible que cambiarían para siempre no solo mi vida, sino también mi comprensión sobre la naturaleza humana y los límites de la maldad que se esconde tras las máscaras de la respetabilidad. Aquella noche sería la más larga de mi vida. La noche en que todas las mentiras caerían, en que la verdad emergería de las sombras con toda su horrenda claridad. La noche que me enseñaría que a veces los monstruos no se esconden debajo de la cama, sino que duermen en ella a nuestro lado. Era un jueves. El calendario colgado en la cocina marcaba el 23 de octubre de 1975, una fecha que quedaría grabada en mi alma como si hubiera sido tallada a hierro candente. Aquella tarde, Pablo llegó a casa más temprano de lo habitual, alrededor de las 5. Me pareció extraño, pues en las últimas semanas raramente aparecía antes de las 8. Estaba pálido, agitado, los ojos inquietos, evitando los míos mientras murmuraba algo sobre no sentirse bien. «Voy a prepararte un té», ofrecí, aún tratando de ser la esposa dedicada, aún fingiendo que vivíamos un matrimonio normal. «No quiero ningún té», respondió bruscamente. «Voy a acostarme un poco y no me molestes». Me quedé parada en la sala, sosteniendo un trapo de cocina, observándolo desaparecer en el pasillo. Algo en su comportamiento era diferente de lo usual. No solo la grosería, a la cual desafortunadamente ya me estaba acostumbrando, sino una especie de urgencia nerviosa, como si estuviera huyendo de algo o preparándose para algo. Mi padre llegó alrededor de las 6, animado como no lo veía en mucho tiempo. Traía una botella de vino, lo que era inusual. Él generalmente prefería bebidas más fuertes. «¿Dónde está Pablo?», preguntó mientras colocaba la botella sobre la mesa de la cocina. «Acostado. No se siente bien». Una expresión difícil de descifrar cruzó su rostro. ¿Decepción? ¿Irritación? ¡Qué pena! Traje este vino para celebrar. ¿Celebrar qué, papá? Él sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La vida, Barbarita. Siempre hay algo que celebrar en la vida, ¿no crees? Preparé la cena como de costumbre, aunque mi estómago estaba demasiado revuelto para sentir hambre. Pablo no apareció para comer. Cuando llevé un plato hasta la habitación, lo encontré sentado en el borde de la cama, mirando fijamente a la pared. «No tengo hambre», dijo antes de que yo pudiera decir cualquier cosa. «Y voy a salir más tarde. No me esperes despierta». «¿Salir? Pero dijiste que no te sentías bien». Él me lanzó una mirada helada. «Necesito resolver unas cosas. Es importante». No insistí. En el fondo, tal vez ya sabía lo que aquella salida significaba. O creía saberlo. Volví a la cocina, donde mi padre cenaba solo, ya en la segunda copa de vino. Había encendido la radio y tarareaba bajito junto con una canción antigua que solía bailar con mi madre en las fiestas familiares. «¿Pablo va a salir?», comenté, sentándome a la mesa con un plato que apenas tocaría. Mi padre hizo un gesto displicente con la mano. «Déjalo, cosas de hombres». Aquella expresión de nuevo, cosas de hombres, como si existiera un mundo secreto al cual yo, por ser mujer, jamás tendría acceso. Un código entre ellos que yo no conseguía descifrar. Comimos en silencio. O mejor dicho, él comió mientras yo empujaba la comida de un lado a otro del plato. Me ofreció vino varias veces, insistiendo cuando rechacé. «Estás muy tensa, hija. Un poco de vino te ayudará a relajarte». Acabé cediendo, más para evitar discusiones que por voluntad. El vino tenía un sabor ligeramente amargo, pero lo atribuí a mi falta de costumbre con bebidas alcohólicas. Bebí apenas media copa, pero pronto sentí un sopor extraño esparciéndose por mi cuerpo, una somnolencia que parecía desproporcionada para aquella pequeña cantidad de alcohol. «Creo que voy a acostarme, papá. Me estoy sintiendo extraña». Él se levantó prontamente. «Deja que te ayude. Pareces un poco mareada».
Su mano en mi cintura, guiándome por el pasillo, parecía quemar a través del tejido fino de mi vestido. Traté de alejarme discretamente, pero mis piernas estaban pesadas, mi coordinación comprometida. ¿Puedes cambiarte sola?, preguntó cuando llegamos a la puerta de mi habitación. Claro, respondí, esforzándome para que mi voz sonara firme. Solo necesito dormir un poco. Buenas noches, papá. Entré en la habitación y cerré la puerta, girando la llave en la cerradura, un gesto instintivo de protección que nunca había hecho antes. Oí sus pasos, alejándose lentamente por el pasillo, como si se resistiera a dejarme. Me senté en la cama tratando de organizar mis pensamientos, que parecían envueltos en algodón. ¿Por qué me estaba sintiendo así? Una copa de vino jamás me afectaría de aquella manera, a menos que... Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando la comprensión me golpeó. ¿Habría mi padre puesto algo en mi bebida? La idea parecía absurda, paranoica, pero considerando todo lo que había observado en las últimas semanas, no podía descartarla completamente. Luché contra la somnolencia que amenazaba dominarme. Necesitaba mantenerme despierta, alerta. Si mi padre realmente había planeado algo, no sería seguro dormirme con él aún en la casa. Tal vez debería salir, ir hasta la casa de Soledad, pedir ayuda, pero mi cuerpo no obedecía. Mis miembros estaban pesados, mi visión borrosa. Con gran esfuerzo conseguí cambiarme de ropa y acostarme. Solo voy a descansar un poco, pensé, hasta sentirme mejor para salir de aquí. No sé cuánto tiempo estuve en aquel estado de semiconciencia, flotando entre el sueño y la vigilia. En algún momento oí la puerta de entrada abrirse y cerrarse. Pablo saliendo, presumí. Después, pasos por el pasillo, el sonido de la TV encendida en la sala, el tintineo de un vaso siendo colocado en la mesa. Mi padre pasando el tiempo, esperando... ¿Esperando qué? Debo haberme dormido en algún momento, pues lo siguiente que recuerdo es despertar sobresaltada con la sensación de que alguien estaba en la habitación. La casa estaba silenciosa excepto por el tic-tac del reloj en la pared de la sala. La oscuridad era casi completa. Apenas una débil luz del poste de la calle se filtraba a través de la cortina. Fue cuando me di cuenta. La puerta de la habitación estaba abierta. Yo tenía certeza absoluta de haberla cerrado con llave antes de acostarme. Mi corazón se disparó, el miedo disipando instantáneamente cualquier residuo de somnolencia. Traté de sentarme, pero mi cuerpo aún estaba lento, torpe. Y entonces oí una respiración. No la mía, sino otra, pesada, demasiado cerca. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz sonando extrañamente distante a mis propios oídos. Silencio. Después, el crujido del piso de madera. Alguien moviéndose en la oscuridad de la habitación. ¿Pablo?, llamé, aunque sabía que no era él. Pablo había salido, lo había oído partir. No, Barbarita. La voz de mi padre emergió de las sombras, arrastrada y diferente de lo habitual. Pablo no está aquí. Somos solo nosotros dos ahora. Sentí el colchón hundirse cuando él se sentó en el borde de la cama. El olor fuerte a tequila emanaba de él, mezclado con su perfume habitual, creando una combinación nauseabunda. «Papá, ¿qué está haciendo aquí? Yo estaba durmiendo». Él susurró, su mano encontrando mi rostro en la oscuridad, acariciando mi mejilla de una forma que hizo que mi sangre se helara. «No necesitas fingir conmigo, Dolores. Sé que me extrañas tanto como yo te extraño a ti». «¿Dolores?». Él me llamó por el nombre de mi madre. «Papá, soy yo, Bárbara», dije, tratando de mantener la voz calmada mientras me alejaba de su toque. «Su hija». Él rió bajito, un sonido perturbador en la oscuridad. «Siempre juguetona, mi Dolores. Siempre te gustaron estos jueguitos». Su mano bajó por mi cuello, después más abajo, tocándome de una forma en que ningún padre debería tocar a una hija. Traté de empujarlo, pero mis brazos estaban débiles, mis movimientos demasiado lentos. «¡Pare!», grité, el pánico creciendo en mi pecho. «Soy su hija, su hija». Por un momento, él pareció dudar. Después se inclinó sobre mí, su rostro tan próximo que pude sentir su aliento caliente y alcohólico. «Sé muy bien quién eres, y sé lo que quieres, lo que siempre quisiste. Solo estás haciendo esto más difícil, como ella lo hacía».
Con un movimiento brusco, agarró mis muñecas, sujetándolas por encima de mi cabeza con una mano, mientras la otra rasgaba mi camisón. Grité, me debatí, luché con toda la fuerza que conseguí reunir en mi cuerpo entorpecido, pero él era más fuerte, mucho más fuerte. Nadie va a oírte, dijo, la voz ahora fría, calculadora. Y aunque te oyeran, ¿quién creería? ¿El respetable don Joaquín haciéndole daño a su propia hija? Imposible. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras él continuaba implacable. Imploré, llamé a Dios, a mi madre, a cualquiera que pudiera ayudarme, pero nadie vino. En algún momento, cuando el dolor y la humillación ya habían sobrepasado cualquier límite que pensé ser capaz de soportar, él se detuvo. Se quedó sentado en el borde de la cama, la espalda curvada, la respiración pesada, como si de repente hubiera percibido la monstruosidad de lo que acababa de hacer. No debía ser así, murmuró, más para sí mismo que para mí. No debía suceder de este modo. Me encogí contra la cabecera de la cama, jalando la sábana rasgada para cubrir mi cuerpo violado, incapaz de hablar, de llorar, de sentir cualquier cosa más allá de un vacío inmenso y helado. Él se levantó abruptamente. Voy a tomar un baño, y tú te vas a quedar quietecita ahí. Ni una palabra sobre esto. ¿Entendiste? Cuando salió, cerrando la puerta tras de sí, permanecí inmóvil, en estado de shock. Los minutos se arrastraban como horas mientras oía los sonidos distantes del agua corriendo en el baño, después puertas abriéndose y cerrándose, pasos por la casa. Lentamente, la realidad de lo que había ocurrido comenzó a penetrar la niebla de horror que envolvía mi mente. Mi propio padre, el hombre que debería protegerme, no conseguía ni siquiera formular el pensamiento completo. Era absurdo, monstruoso, demasiado para caber en palabras. ¿Y Pablo? ¿Dónde estaba Pablo durante todo esto? ¿Por qué había salido justamente aquella noche? La conversación que oí semanas antes volvió a mi mente. Tenemos un acuerdo. ¿O te olvidaste de lo que me debes? Un terrible pensamiento comenzó a formarse. ¿Sería posible que Pablo supiera? ¿Que hubiera permitido, o peor, planeado? La idea era tan horrenda que casi me reí de su absurdidad. Mi marido podría ser muchas cosas. Distante, mentiroso, posiblemente infiel, pero no sería cómplice de algo tan perverso. ¿O sí? No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizada por el shock y el miedo. En algún momento, el cielo comenzó a aclararse lentamente fuera de la ventana. Los pájaros comenzaron a cantar, indiferentes al horror que se había desarrollado durante la noche. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Me arrastré fuera de la cama, cada movimiento causando dolor. Mi cuerpo entero parecía una única herida abierta. Tambaleé hasta el baño, cerré la puerta con llave y entré bajo la ducha completamente vestida con lo que quedaba de mi camisón rasgado. Dejé que el agua caliente, lo más caliente que conseguía soportar, cayera sobre mí mientras frotaba cada centímetro de mi piel hasta quedar roja y ardiendo. Quería lavar todo, borrar cada marca, cada toque, pero sabía que ninguna cantidad de agua o jabón podría limpiar lo que había sido mancillado tan profundamente. Cuando finalmente salí del baño, horas después, la casa estaba silenciosa. Mi padre había salido, probablemente para el trabajo, como si fuera un día normal, como si la noche anterior no hubiera destruido mi vida, mi confianza, mi propia noción de quién era yo. Pablo aún no había vuelto. ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Con quién? Mientras yo vivía la peor pesadilla de mi existencia, ¿dónde estaba el hombre que había jurado protegerme y amarme en la alegría y en la tristeza? Me vestí mecánicamente, escogiendo ropa que cubría lo máximo posible de mi cuerpo. Cada moretón, cada rasguño en mi piel era una acusación silenciosa, una prueba de lo que había ocurrido. Necesitaba esconderlos de los demás y de mí misma. ¿Qué hacer ahora? ¿A dónde ir? ¿A quién contarle? ¿Quién me creería a mí contra la palabra del estimado don Joaquín? En 1975, en un pueblecito del interior, una acusación como aquella sería recibida con incredulidad, cuando no con desprecio. Debe haberlo provocado, dirían algunos. Está inventando historias, dirían otros. Problemas de familia se resuelven en casa, sentenciarían los más conservadores.
Sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café frío frente a mí, traté de organizar mis pensamientos. Necesitaba salir de aquella casa, eso era seguro. No podría pasar ni una noche más bajo el mismo techo que mi padre. La oferta de Soledad de acogerme en su casa nunca pareció tan providencial. Pero antes de irme, necesitaba entender. Necesitaba saber cuál era el papel de Pablo en todo aquello. Si él sabía, si había permitido, si era parte de aquel horror. Y fue así, sumergida en aquellos pensamientos sombríos, que lo oí llegar, la puerta de entrada abriéndose, pasos arrastrados por el pasillo, el olor inconfundible de perfume barato y cigarro que desde hacía meses lo acompañaba cuando volvía de sus salidas. Pablo entró en la cocina, pareciendo exhausto, el cabello despeinado, la barba sin afeitar, los ojos inyectados. Se detuvo cuando me vio sentada a la mesa, como si no esperara encontrarme allí. «Bárbara, yo pensé... creí que estarías durmiendo todavía». Lo miré, realmente lo miré, tratando de ver más allá de la fachada, tratando de encontrar en el hombre frente a mí algún rastro del muchacho del que me enamoré años atrás. No encontré nada. «¿Dónde estabas, Pablo?», pregunté, mi voz sorprendentemente firme. Él dudó, pasando la mano por el cabello en un gesto nervioso que yo conocía bien. «Trabajando, ya te dije. Tuve que...». «No me mientas», interrumpí, golpeando la mano en la mesa con una fuerza que ni sabía que poseía. «No te atrevas a mentirme hoy. No después de lo que pasó». Él frunció el ceño, claramente confundido con mi reacción. «¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó?». Estudié su rostro, buscando alguna señal de que estaba fingiendo, de que sabía exactamente de qué yo hablaba. Pero todo lo que vi fue genuina perplejidad. «Mi padre», dije finalmente, cada palabra como una piedra pesada en mi lengua. «Mi padre entró en nuestra habitación anoche, después de que tú saliste». Pablo palideció visiblemente, agarrándose al borde del fregadero como si necesitara apoyo para mantenerse en pie. ¿Qué hizo? No conseguí responder directamente. ¿Cómo poner en palabras aquel horror? ¿Cómo describir lo indescriptible? ¿Tú lo sabías?, pregunté en vez de eso. ¿Sabías lo que él planeaba hacer? No. La respuesta vino rápida, chocada. ¿Cómo puedes pensar eso? Yo nunca, jamás. Entonces, ¿por qué saliste anoche? ¿Por qué me dejaste sola con él, sabiendo cómo estaba de extraño últimamente? Pablo se hundió en una silla, el rostro enterrado en las manos. Yo solo necesitaba un tiempo. Él me estaba sofocando, nos estaba sofocando. ¿Ese acuerdo estúpido? ¿Qué acuerdo, Pablo? ¿Qué acuerdo es ese que ustedes tanto mencionan? Él levantó los ojos, el rostro una máscara de culpa y desesperación. Dinero. Es sobre dinero, Bárbara. Tu padre prestó una cantidad grande para que yo pudiera ayudar a mi madre cuando enfermó. Incluso antes de conocerte. Cuando comenzamos a salir, él dijo que yo no necesitaría pagar ¿sí qué? Si me casaba contigo y lo dejaba vivir con nosotros cuando lo necesitara. La revelación cayó como un rayo en un día claro. Mi matrimonio, aquello que yo creía ser fruto del amor, no pasaba de una transacción financiera, una deuda siendo pagada. «Entonces, ¿nunca me amaste?», pregunté, el dolor de esta traición casi eclipsando el horror de la noche anterior. «Casi», admitió, la mirada baja. «Al principio no, pero después, con el tiempo, aprendí a quererte, Bárbara. Eres una buena esposa, una buena mujer». «¿Quererme?», repetí amargamente. «¿No amarme? ¿Quererme?». Él no respondió, lo que fue respuesta suficiente. «Y ahora», continué, mi voz cargada de una frialdad que no reconocía en mí misma, «ahora que sabes lo que él me hizo, ¿qué vas a hacer?». Pablo se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro de la pequeña cocina como un animal enjaulado. «Necesitamos denunciarlo, ir a la policía». Me reí, un sonido áspero, sin humor. «¿La policía? ¿Y tú crees que me van a creer a mí contra él? Conoces este pueblo tan bien como yo, Pablo. Sabes cómo funciona. Entonces vámonos, hoy mismo, hagamos las maletas y desaparezcamos de aquí». Lo miré, a este hombre que yo creía conocer, que creía que me amaba, y vi solo a un cobarde tratando de salvar su propio pellejo,
Huir no borraría lo que había pasado, no devolvería lo que me había sido arrebatado. Vete si quieres, dije, levantándome de la silla. Yo me voy a casa de Soledad, sola. Bárbara, por favor, necesitamos permanecer juntos en este momento. Yo sé que me equivoqué, que mentí, pero... Lo interrumpí con firmeza. Se acabó, Pablo. Todo se acabó. Me giré para salir de la cocina, determinada a tomar solo lo esencial y dejar aquella casa de horrores para siempre, pero sus siguientes palabras me hicieron congelarme. Él va a volver, Bárbara. Y si lo hizo una vez, el miedo helado que aquellas palabras provocaron fue inmediatamente sustituido por algo más caliente, más potente, rabia, una rabia pura y absoluta que nunca había sentido antes. Mi padre volvería, sí. Volvería a casa aquella tarde, después de un día de trabajo normal, esperando encontrar todo como siempre. La cena en la mesa, la casa arreglada, su hija sumisa y silenciosa, esperando que el terror de la noche anterior fuera suficiente para garantizar mi silencio, mi obediencia. Pero él no me conocía, no realmente. No conocía la fuerza que existe dentro de una mujer cuando todo le es arrebatado, cuando no queda más nada que perder. Me volví lentamente hacia Pablo, una idea formándose en mi mente. Una idea terrible, pero también terriblemente justa. Tienes razón, dije, mi voz calma ahora, calculadora. Él va a volver y necesitamos estar listos cuando eso ocurra. Ustedes deben estar preguntándose qué pasa por la cabeza de una mujer que acaba de descubrir que su matrimonio fue una farsa y que su propio padre cometió el acto más imperdonable posible. No es rabia, no es solo dolor. Es un vacío inmenso que pronto se llena con una claridad aterradora. Mientras observaba a Pablo en nuestra cocina aquella mañana, tembloroso y pálido ante la revelación de lo que había ocurrido, me di cuenta de que yo no lo conocía. Nunca lo conocí. El hombre del que me enamoré nunca existió. Era apenas una máscara usada por alguien que aceptó casarse conmigo para pagar una deuda. Y aún así, patético como era, sería útil para lo que yo necesitaba hacer. Cuéntame todo, exigí, sentándome nuevamente a la mesa. Quiero saber cada detalle de ese acuerdo entre ustedes dos. Pablo dudó, pasando la mano por el rostro cansado. Percibí que sopesaba las palabras, calculando cuánto debería revelar. Incluso ahora, después de todo, aún intentaba protegerse a sí mismo. Hace 6 años, antes de conocerte, mi madre enfermó gravemente. Comenzó finalmente. Necesitaba una cirugía cara que el sistema público no cubría. Yo no tenía el dinero ni conseguiría un préstamo en el banco siendo tan joven. Fue cuando conocí a tu padre en la tienda. Él me vio desesperado. Preguntó qué había pasado y ofreció ayuda. Una risa amarga escapó de mis labios. Mi padre, el gran benefactor, siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Pablo ignoró mi sarcasmo y continuó. El dinero salvó a mi madre, Bárbara. No tenía cómo rechazarlo. Tu padre dijo que yo podría pagar cuando pudiera, sin intereses, sin presiones. Parecía un milagro. ¿Y cuándo el milagro se transformó en pesadilla? Pregunté, mi voz dura como piedra. Casi un año después, cuando comencé a trabajar en el banco. Había conseguido juntar algo de dinero y fui a buscarlo para empezar a pagar. Fue cuando él dijo que tenía una propuesta mejor. Pablo hizo una pausa, sus ojos fijos en la mesa. Dijo que tenía una hija bonita, educada, de buena familia, que ella necesitaba un buen marido, alguien con futuro. Si yo aceptaba cortejarla, conocerla y eventualmente casarme con ella, él consideraría la deuda saldada. Cada palabra era como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Yo, que siempre creí haber sido elegida por amor, no pasaba de una moneda de cambio, una mercancía negociada entre hombres. Y tú aceptaste, claro, constaté, el sabor amargo de la verdad en mi lengua. Acepté conocerte, corrigió, como si eso hiciera alguna diferencia. El resto sucedió naturalmente. Tú eras bonita, gentil, fácil de querer, pero no de amar, completé. Él no respondió, confirmando con su silencio lo que yo ya sabía. ¿Y cuando mi madre enfermó, cuando invité a mi padre a vivir con nosotros? ¿Eso también formaba parte del acuerdo? Pablo desvió la mirada. Tu padre siempre dejó claro que un día podría necesitar ese favor. Cuando tu madre murió, él me buscó.
Dijo que era hora de que yo retribuyera completamente su generosidad, que necesitaba un lugar para quedarse y que yo debería convencerte a invitarlo. Pero yo ofrecí por cuenta propia, recordé, confundida, porque él me instruyó a plantar la idea, a hacerte pensar que era tu propia iniciativa. Por primera vez desde que comenzamos aquella conversación, vi verdadera vergüenza en su rostro. Yo te manipulé, Bárbara, siguiendo las instrucciones de él. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al comprender la extensión de la trama. Mi padre no había simplemente aprovechado una oportunidad. Él había planeado todo meticulosamente, probablemente desde el día en que mi madre recibió el diagnóstico fatal. ¿Y las salidas por la noche? ¿La cantina de don Paco? ¿Las mujeres? Pregunté, necesitando oír la verdad completa, por más dolorosa que fuera. Pablo suspiró profundamente. Al principio era solo una excusa para salir de casa. Tu padre... Él estaba volviéndose cada vez más extraño, más controlador. Yo necesitaba aire, espacio. Después se volvió un hábito, un escape. ¿Un escape de qué exactamente? ¿De tu matrimonio de mentira? ¿De tu esposa a la que fingiste amar? ¿De todo? De todo, admitió, derrotado. De la culpa, de la vergüenza, del arrepentimiento, de saber que estaba viviendo una vida construida sobre mentiras. ¿Y anoche? ¿Por qué saliste justo anoche? Fue en ese momento que vi algo cambiar en el rostro de Pablo, una mezcla de vacilación y miedo que me hizo sentarme más erguida, alerta. Tu padre me dijo que saliera, confesó finalmente, la voz casi inaudible. Dijo que necesitaba un tiempo a solas contigo, para conversar. Me helé. ¿Conversar? ¿Fue esa la palabra que él usó? Él dijo que quería tener una conversación seria contigo sobre tu comportamiento, que andabas desconfiada, haciendo demasiadas preguntas, y que necesitaba ponerte en tu lugar. ¿Y tú creíste eso? Le pregunté, la voz cargada de veneno. Pablo bajó los ojos. No sé, tal vez. O tal vez solo quería creerlo para no tener que enfrentar la posibilidad de algo peor. La náusea subió por mi garganta con tanta fuerza que tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Él sabía. Tal vez no explícitamente, tal vez no quisiera admitirlo ni para sí mismo, pero en algún nivel, Pablo sabía lo que mi padre planeaba hacer. Me vendiste, dije, las palabras saliendo como veneno. Me vendiste a él. No, no fue así. Yo nunca imaginé que él pudiera, que él fuera. ¿Un monstruo? Completé. ¿O nunca lo imaginaste? ¿O no quisiste imaginarlo? De cualquier forma, tu cobardía me costó todo. Quedamos en silencio por largos minutos, el tic-tac del reloj en la pared marcando el tiempo de una vida que ya no existía más. La mujer que yo era ayer, ingenua, confiada, protegida por el amor que creía tener, había muerto aquella noche. En su lugar estaba alguien que yo aún no conocía completamente, alguien forjada en el dolor y la traición. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Pablo finalmente, su voz quebrando el silencio pesado. No existe un nosotros, Pablo. No después de esto. Existe apenas lo que yo voy a hacer y lo que tú vas a hacer para ayudarme, si tienes un mínimo de decencia restante en ti. Él asintió lentamente, resignado. ¿Qué quieres que haga? Fue cuando oí golpes en la puerta de entrada. 3 golpes firmes, seguidos por una voz femenina llamando mi nombre. Reconocí inmediatamente. Era Soledad, mi antigua vecina. «Espera aquí», instruí a Pablo, levantándome para atender la puerta. Soledad estaba parada en la entrada, el rostro marcado por la preocupación. «No pude dormir en toda la noche pensando en ti, muchacha. Vine a ver cómo estabas». El simple gesto de preocupación genuina, algo que no experimentaba desde hacía tanto tiempo, casi quebró mi recién descubierta fortaleza. Contuve las lágrimas y la invité a entrar. Cuando llegamos a la cocina, Pablo aún estaba sentado a la mesa, pareciendo menor y más patético que nunca. «¿Quién es usted?», preguntó Soledad sin rodeos, evaluándolo con ojos desconfiados. «Este es Pablo, mi marido», presenté, la palabra «marido» sonando falsa en mis labios. «Pablo, esta es Soledad, una amiga de confianza». Algo en el tono de mi voz debe haber alertado a Soledad de que la situación era grave. Ella miró de mí a Pablo, después de vuelta a mí, y preguntó directamente: «¿Qué pasó, Bárbara?
tienes un aspecto terrible. No planeaba contarlo, no tan pronto, no antes de decidir exactamente lo que haría. Pero de repente, las palabras simplemente salieron, como agua rompiendo una presa. Conté todo. La violencia de la noche anterior. La revelación del acuerdo entre Pablo y mi padre. La vida de mentiras que había vivido sin saberlo. Soledad escuchó todo en silencio, su rostro endureciéndose con cada nuevo detalle. Cuando terminé, ella se levantó y, sin aviso, le dio una bofetada en el rostro a Pablo con tanta fuerza que el sonido resonó por la cocina. «¡Gusano!», exclamó, temblando de rabia. «Un hombre de verdad protege a su mujer, no la entrega para ser abusada». Pablo no reaccionó. Solo bajó la cabeza, aceptando el golpe como si supiera que merecía mucho peor. Soledad se volvió hacia mí, sus ojos ahora suaves, maternales. «Vámonos de aquí ahora mismo, muchacha. Recoge tus cosas. Te quedarás en mi casa hasta que decidamos qué hacer». Dudé. Parte de mí quería exactamente eso, huir, dejar aquella casa y los recuerdos horribles atrás. Pero otra parte, una parte que desconocía hasta entonces, quería justicia o algo que se aproximara a eso. «No puedo irme todavía», respondí lentamente. «Mi padre vuelve del trabajo a las 6. Si simplemente desaparezco, él sabrá que conté, tendrá tiempo de crear una historia, de difamarme, de hacer parecer que soy una hija ingrata, inventando mentiras sobre un padre dedicado». «¿Y qué pretendes hacer?», preguntó Soledad, la frente fruncida de preocupación. Miré a Pablo, después a Soledad, sintiendo una calma extraña esparcirse por mi cuerpo. La calma que viene después de haberlo perdido todo, cuando ya no hay nada más que temer. «Necesito una testigo», dije simplemente. «Alguien que confirme mi versión cuando todo termine». Soledad palideció, comprendiendo de inmediato lo que yo no había dicho explícitamente. «Bárbara, eso es peligroso, muy peligroso. ¿Más peligroso que continuar en esta casa? ¿Que esperar hasta que él decida que tiene derecho a otra noche con la hija que se parece tanto a la esposa muerta?» Mi voz estaba calmada, pero cargada de una determinación que nunca había sentido antes. Soledad debe haberlo percibido, porque asintió lentamente. «¿Qué tienes en mente exactamente?», expliqué mi plan. Simple, directo, nacido de la claridad cristalina que solo la desesperación absoluta puede proporcionar. Cuando terminé, tanto Soledad como Pablo me miraban con una mezcla de horror y admiración. «¿Funcionará?», preguntó Pablo, la voz temblorosa. «Tiene que funcionar», respondí, «porque no tenemos otra opción». Las horas siguientes fueron de preparación meticulosa. Soledad salió y volvió con los objetos que necesitábamos. Pablo, movido por culpa o por un último vestigio de decencia, siguió mis instrucciones sin cuestionar. Yo misma me moví por la casa con una eficiencia mecánica, como si estuviera fuera de mi cuerpo, observando a otra persona ejecutar aquellas tareas. A las 5:30 todo estaba listo. Soledad se escondió en la habitación de huéspedes, con la puerta entreabierta para que pudiera oír y ver lo que sucedería en la sala. Pablo se sentó en el sillón de la sala, un vaso de whisky en la mano, no para beber, sino para completar la escena. A las 5:45 oí los pasos familiares en la acera, el chirrido de la puerta de hierro, la llave girando en la cerradura. Mi corazón se disparó, pero mi resolución no flaqueó. Mi padre entró, colgando el sombrero en el perchero junto a la puerta como hacía todos los días. Se detuvo al ver a Pablo sentado en la sala a esa hora, claramente sorprendido. «Pablo, pensé que estarías en el banco a esta hora». Antes de que Pablo pudiera responder, salí de la cocina secándome las manos en un trapo de cocina, como la esposa dedicada que siempre fui. «Buenas tardes, papá», saludé, mi voz sorprendentemente firme. Pablo no se sintió bien hoy, volvió más temprano. Mi padre me miró de arriba a abajo y por un instante terrible pensé ver un destello de reconocimiento en sus ojos. No el reconocimiento de un padre hacia una hija, sino el de un hombre hacia una mujer que poseyó. Tragué la bilis que subió a mi garganta y forcé una sonrisa. «La cena está casi lista», continué. «¿Por qué no se sienta un poco? Debe haber sido un día cansado en la tienda». Él se sentó, aparentemente tranquilo, como si la noche anterior no hubiera ocurrido, como si no hubiera destruido mi vida, mi confianza, mi propia noción de quién era yo. «Un día como cualquier otro»,
respondió, dirigiéndose a su sillón favorito. ¿Qué tenemos para cenar? Su platillo preferido, respondí, sintiendo las palabras amargas en mi boca. Pollo asado con papas, exactamente como mamá lo hacía. Vi sus ojos suavizarse ante la mención de mi madre. Incluso después de todo, el nombre de ella aún tenía poder sobre él. «Excelente», dijo, acomodándose en el sillón. «Estoy hambriento». Pablo y yo intercambiamos una mirada rápida. Era la hora. El momento que definiría el resto de nuestras vidas había llegado. Y aunque mi corazón latía como un tambor en mi pecho, mis manos estaban firmes y mi mente clara. La verdad sería revelada, no solo la verdad sobre la noche anterior, sino todas las verdades que me habían sido ocultadas durante tantos años. Y con esa revelación, yo finalmente encontraría la libertad que ni sabía que había perdido. Lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre no solo mi vida, sino la de todos los involucrados. Una secuencia de eventos que comenzó con un simple enfrentamiento y terminó... Bueno, esa es una historia que merece ser contada con todos los detalles. Pero antes de que continuemos, necesito que entiendan algo fundamental. A veces, cuando todas las instituciones fallan en protegernos, cuando la sociedad da la espalda a nuestro sufrimiento, necesitamos crear nuestra propia justicia. Y fue exactamente eso lo que hice aquel día de octubre de 1975, cuando finalmente comprendí que las personas en quienes más confiaba eran precisamente aquellas que habían planeado mi ruina. «Papá», llamé, mi voz calma mientras me sentaba en el sofá frente a su sillón. «Necesitamos hablar sobre lo que pasó anoche». Vi su cuerpo tensarse inmediatamente, los dedos apretando los brazos del sillón. Sus ojos saltaron hacia Pablo, después volvieron a mí, calculadores, evaluando la situación. «No sé de qué estás hablando, Barbarita», respondió con una sonrisa forzada. «Ayer fue un día como cualquier otro. Cenamos, vimos un poco de televisión y nos fuimos a dormir». «No fue exactamente así, y usted lo sabe», insistí, manteniendo el tono casi conversacional. «Usted puso algo en mi bebida. Después entró en mi habitación e hizo cosas que un padre nunca debería hacer con una hija». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Mi padre me miraba como si tuviera dos cabezas. Pablo mantenía los ojos fijos en el suelo, los nudillos blancos de tanto apretar el vaso de whisky. «Estás delirando», mi padre finalmente dijo, la voz endureciéndose. «Tal vez deberíamos llevarte a un médico. Desde que tu madre falleció, no has sido la misma. Cada día más nerviosa, más inestable». Era exactamente lo que yo esperaba. La negación seguida por el intento de hacerme parecer loca. Clásico, predecible. «Es interesante que mencione eso», respondí, aún manteniendo la calma, «porque he estado pensando mucho en mamá últimamente. Sobre cómo murió, sobre cómo usted reaccionó a su enfermedad». Algo se oscureció en sus ojos. «¿Qué tiene que ver tu madre con tus acusaciones absurdas?» «Todo, en realidad. Encontré las fotografías, papá, aquellas que usted guarda debajo del colchón, las fotos de ella y los recortes de revistas con mujeres que se parecen a mí, a ella». Fue como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Mi padre palideció visiblemente, su mirada ahora verdaderamente alarmada. «Has estado revisando mis cosas», acusó, la voz baja, peligrosa. «Así como usted revisó las mías anoche», repliqué, sintiendo la primera punzada de rabia romper mi fachada de calma. «La diferencia es que yo apenas miré sus fotos. Usted violó mucho más que mi privacidad». Mi padre se levantó abruptamente, señalando con un dedo tembloroso a Pablo. «¿Es esto lo que permites en tu casa? ¿Que tu mujer haga acusaciones infundadas contra su propio padre? ¿Que husmee en mis pertenencias personales? ¿Que invente historias enfermizas?» Pablo finalmente levantó los ojos, su rostro una máscara de vergüenza y determinación. «Yo lo sé todo, don Joaquín. Sé lo que le hizo a Bárbara. Sé también de nuestro acuerdo, de cómo usted me manipuló todos estos años. Se acabó. No voy a permitir que lastime más a mi esposa». Mi padre se rió, un sonido áspero, sin humor. «¿Tu esposa? ¿Desde cuándo te importa ella? ¿Tú que pasas las noches en la cantina con mujeres de la vida? ¿Tú que solo te casaste con ella para saldar una deuda conmigo?» Cada palabra era como una nueva puñalada.
pero yo ya estaba demasiado anestesiada para sentir el impacto completo. Además, no había nada allí que yo no supiera ya. Eso es verdad, papá, concordé. Pablo no es mejor que usted. Él me traicionó, mintió, me usó, pero al menos él nunca fingió ser algo que no era. Usted, en cambio, fingía ser un padre amoroso mientras planeaba. «Cuidado con lo que vas a decir, muchacha», interrumpió, la voz ahora temblando de rabia. «Piensa bien antes de hacer acusaciones que no puedes probar». Fue mi turno de sonreír, una sonrisa fría que no alcanzaba mis ojos. «Pero yo puedo probar, papá. Tengo las marcas por el cuerpo, tengo las sábanas manchadas y tengo una testigo». Como si fuera una señal en una obra de teatro bien ensayada, Soledad salió del pasillo y entró en la sala, los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro una máscara de determinación. Mi padre dio un paso atrás, genuinamente sorprendido. «¿Quién es esta mujer? ¿Qué está haciendo en mi casa?» «¿En su casa?», repetí, levantando las cejas. «Pensé que esta era la casa de Pablo y mía. Usted es apenas un huésped, ¿recuerda? Un huésped que prometió quedarse solo temporalmente, hasta recuperarse de la pérdida de su esposa». Soledad avanzó, colocándose a mi lado. «Mi nombre es Soledad Morales, don Joaquín. Soy amiga de Bárbara, y escuché todo lo que se dijo aquí hoy, así como lo que ocurrió en la casa durante la noche. Las paredes son delgadas, ¿sabe? Y un grito de dolor es difícil de ignorar, incluso con la puerta cerrada. Era mentira, claro. Soledad no estaba en la casa la noche anterior, pero mi padre no lo sabía. Todo lo que veía era otra testigo, otra persona que podría confirmar mi historia. «Esto es un complot», dijo, retrocediendo otro paso. «Ustedes tres tramaron esto contra mí. ¿Por qué? ¿Para quedarse con mi dinero? ¿Con mi pensión?» «No queremos su dinero, papá», respondí calmadamente. «Solo queremos que salga de nuestra casa. Hoy, ahora, y que nunca más vuelva». Él se rió nuevamente, pero esta vez había un toque de desesperación en el sonido. «¿Y si me niego? ¿Qué van a hacer? ¿Arrastrarme fuera? ¿Llamar a la policía?» «Exacto», confirmé manteniendo la mirada firme. «Iremos a la delegación, contaremos todo, el abuso, el acuerdo con Pablo, las fotografías, y cuando el comandante Rivera, que, debo recordarle, tiene 2 hijas adolescentes, escuche lo que usted le hizo a su propia hija. Bueno, no creo que vaya a ser muy comprensivo, aunque usted sea un ciudadano respetado». El nombre del comandante Rivera no fue escogido al azar. Era conocido en la ciudad por su postura rigurosa contra crímenes sexuales, especialmente después de que su sobrina fue atacada por un desconocido el año anterior. La mención de su nombre hizo que mi padre palideciera aún más. «No serías capaz», murmuró, «más para sí mismo que para mí. No harías eso a tu propio padre. Así como usted no sería capaz de hacer lo que me hizo», pregunté, inclinando la cabeza. «Creo que ya establecimos que las apariencias engañan, ¿no es cierto?» Él miró alrededor como un animal acorralado, buscando una ruta de escape. Sus ojos encontraron los de Pablo, buscando alguna señal de alianza, alguna indicación de que su antiguo acuerdo aún valía algo. «Pablo», llamó, la voz casi suplicante ahora. «Tú sabes que ella está exagerando. Sabes que yo no haría algo así. Piensa en todo lo que hice por ti, por tu madre». Pablo sacudió la cabeza lentamente. «Usted compró mi silencio una vez, don Joaquín. No lo comprará de nuevo». Algo cambió en el rostro de mi padre. La máscara de hombre respetable, de padre amoroso, cayó completamente, revelando algo feo y peligroso debajo. «¿Ustedes piensan que pueden amenazarme?», gruñó, avanzando un paso en mi dirección. «¿Piensan que 3 contra 1 va a intimidarme? Yo soy Joaquín Fernández, soy respetado en esta ciudad. Mi palabra vale más que la de ustedes 3 juntos». Me levanté calmadamente, enfrentando su mirada con una firmeza que no sabía que poseía. «Usted tiene razón en una cosa, papá. Su palabra vale mucho en esta ciudad. O valía, hasta ahora». Caminé hasta el aparador de la sala y tomé un sobre manila que había dejado allí más temprano. Se lo extendí. «¿Qué es esto?», preguntó sin tocar el sobre. «Ábralo y vea». Con reluctancia, tomó el sobre y lo abrió. Dentro había copias de las fotografías que encontré en su habitación, las más explícitas, las más perturbadoras,
Junto a ellas, una carta detallando todo lo que él me había hecho, con fechas, horarios, detalles que solo la víctima o el agresor conocerían. Hice varias copias de esto, expliqué mientras él hojeaba el contenido, el rostro cada vez más pálido. Una está con Soledad, otra con la esposa de Pablo, una más con mi antigua maestra. Si algo me sucede, si usted intenta silenciarme de alguna forma, esas cartas serán entregadas a cada persona influyente de esta ciudad, el sacerdote, el juez, el comandante. Su reputación será destruida, su nombre manchado para siempre. No era verdad, claro. La única copia que existía era la que él sostenía en sus manos. Pero, nuevamente, él no tenía cómo saberlo. Todo lo que veía era su propia destrucción cuidadosamente documentada, lista para ser divulgada al mundo. No harías eso, susurró, pero sin convicción. Arruinarías tu propio nombre también. Serías la hija del monstruo. Nadie en esta ciudad te miraría de la misma forma. ¿Cree que me importa a estas alturas?, pregunté, sintiendo una calma extraña, casi sobrenatural. Usted ya me quitó todo, mi confianza, mi inocencia, mi fe en las personas. ¿Qué más tengo que perder? Hubo un largo momento de silencio mientras él me evaluaba, tratando de determinar si yo estaba faroleando o no. Algo en mis ojos debe haberlo convencido, pues finalmente bajó la cabeza, derrotado. «¿Qué quieres?», preguntó, la voz casi inaudible. «Ya lo dije. Quiero que salga de esta casa, hoy, ahora, y que nunca más vuelva. Quiero que deje Toluca y se vaya bien lejos, donde nunca más tenga que ver su rostro u oír su voz. A cambio, mantendré estas cartas guardadas. Nadie jamás sabrá lo que ocurrió aquí». Él levantó los ojos, una última chispa de desafío aún visible. «¿Y si me niego?». «Entonces todos iremos a la delegación ahora mismo», respondí sin dudar. «Usted puede tratar de explicar al comandante Rivera por qué tiene fotos íntimas de su difunta esposa escondidas junto con recortes de revistas pornográficas. Puede tratar de justificar los moretones en mi cuerpo y la sangre en mis sábanas. Puede tratar de convencerlo de que 3 personas están mintiendo sobre el mismo evento, con los mismos detalles». Soledad dio un paso al frente, sus ojos duros fijos en mi padre. «Y si eso no fuera suficiente, puedo testificar sobre otros casos que conozco. Sobre cómo usted miraba a las muchachas jóvenes en el barrio donde crecimos. Sobre comentarios que hacía cuando creía que nadie estaba escuchando. Tengo buena memoria, don Joaquín, y muchas historias que contar. Más mentiras, claro, pero lo suficientemente convincentes por la forma en que mi padre palideció aún más, si es que eso era posible». Miró alrededor una última vez, como si buscara una salida mágica de aquella situación. Después, lentamente, colocó el sobre la mesa. «Dame 1 hora», dijo finalmente, «para arreglar mis cosas». 30 minutos, contrapuse, y Soledad lo acompañará para asegurar que no se lleve nada que no le pertenezca, y para garantizar que no intente nada imprudente. Él asintió mecánicamente, como un hombre en trance, y se dirigió al pasillo que llevaba a su habitación. Soledad lo siguió, lanzándome una mirada de aliento antes de desaparecer en el pasillo. Cuando quedamos solos, Pablo se desplomó en el sofá, la cabeza entre las manos. «Fuiste increíble», murmuró. «Nunca imaginé que tuvieras tanta fuerza». «Ni yo», admití, sintiendo finalmente el temblor que había mantenido bajo control durante toda la confrontación. «Pero no tuve elección. Usted y mi padre se encargaron de eso». Él levantó los ojos, llenos de lágrimas. «Sé que no merezco perdón, Bárbara. Sé que lo que hice, lo que permití que sucediera, es imperdonable. Pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentido y que haré cualquier cosa para tratar de arreglarlo». Lo miré, realmente lo miré, y vi por primera vez al hombre detrás de la máscara. No era un monstruo como mi padre, pero tampoco era el héroe que yo imaginé cuando nos casamos. Era apenas un hombre débil, cobarde, que había tomado decisiones terribles y ahora enfrentaba las consecuencias. «No hay forma de arreglar algunas cosas, Pablo», respondí con una honestidad que dolía. «Lo que se rompió entre nosotros no puede ser remendado, pero puedes ayudar a garantizar que yo pueda seguir adelante, que pueda reconstruir mi vida lejos de aquí, lejos de estos recuerdos». «¿Qué quieres que haga?».
preguntó, y había una sinceridad en su voz que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Quiero el divorcio. Quiero la mitad de la casa, que por derecho es mía. Y quiero tu ayuda para vender mi parte, para que pueda recomenzar en otro lugar. Él asintió sin dudar. Todo eso es tuyo por derecho, y más si quieres. Haré lo que sea necesario para facilitar tu partida. Exactamente 28 minutos después, mi padre salió de la habitación cargando 2 maletas. Soledad venía justo detrás, vigilante. Él atravesó la sala sin mirarme a mí o a Pablo, dirigiéndose directamente a la puerta de entrada. Solo cuando su mano tocó el picaporte me llamó, sin girarse. «Bárbara». «Sí», respondí manteniendo la distancia. «No te vas a librar de mí tan fácilmente. Esto no ha terminado». No había amenaza explícita en sus palabras, pero el tono dejaba claro que aquella no sería la última vez que sabríamos de él. Soledad dio un paso adelante, lista para intervenir, pero levanté la mano indicando que estaba bien. «Sí ha terminado, papá. Usted simplemente aún no se ha dado cuenta». Él abrió la puerta y salió sin mirar atrás. El sonido de sus pasos alejándose por la acera fue la música más dulce que jamás había escuchado. Cuando la puerta de hierro se cerró, indicando que había dejado nuestra propiedad, me desplomé en el sofá, todas las fuerzas súbitamente drenándose de mi cuerpo. Soledad corrió a mi lado, abrazándome mientras sollozos violentos sacudían mi cuerpo. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de liberación. Pablo permaneció a distancia, respetando aquel momento entre 2 mujeres que habían enfrentado al monstruo y vencido. Al menos por ahora. Aquella noche dormí en casa de Soledad. No podría pasar una noche más en aquella casa, en aquella habitación, en aquella cama. Pablo entendió y no intentó impedírmelo. Prometió que al día siguiente comenzaríamos los procedimientos para el divorcio y la venta de la casa. Lo que ninguno de nosotros esperaba era lo que encontraríamos a la mañana siguiente, cuando un vecino llamó a la puerta de Soledad, jadeante, trayendo noticias que cambiarían el curso de los acontecimientos una vez más. «Hubo un accidente», anunció, el rostro pálido de impresión. «En la carretera a Querétaro. Un automóvil se salió de la pista en la curva del Cerro Pelado. El conductor era su padre, Bárbara, don Joaquín». El mundo pareció detenerse por un instante. «Está muerto», confirmó el vecino. La policía dijo que probablemente iba a alta velocidad. No usaba cinturón de seguridad. Fue arrojado fuera del vehículo en el impacto. No sé qué esperaba sentir en aquel momento. ¿Alegría, tal vez? ¿Alivio? ¿Venganza satisfecha? Pero todo lo que sentí fue un vacío inmenso. Un agujero negro donde antes había rabia y miedo. «¿Cuándo fue esto?», preguntó Soledad, sosteniendo mi mano firmemente. «De madrugada, por lo que dijeron. Alrededor de las 3 de la mañana. Horas después de que dejó nuestra casa, horas que probablemente pasó bebiendo, rumiando su humillación, planeando su venganza. Y entonces el destino intervino de una forma que ningún plan humano podría prever o controlar. En los días que siguieron, interpreté el papel de la hija afligida. Recibí condolencias, organicé el funeral, escuché historias sobre el gran hombre que mi padre había sido. Nadie, más allá de Pablo y Soledad, jamás supo la verdad sobre su partida de nuestra casa, sobre el motivo de estar conduciendo hacia Querétaro en medio de la noche, sobre el monstruo que se escondía tras la fachada respetable. 3 meses después, mi divorcio con Pablo fue finalizado. Vendí mi parte de la casa y con el dinero me mudé a la Ciudad de México, donde comencé una nueva vida. Me inscribí en la Facultad de Derecho. Un sueño que nunca me había permitido tener mientras estaba atrapada en aquel matrimonio, en aquella ciudad, en aquella vida que nunca fue verdaderamente mía. Soledad me acompañó en la mudanza. «Una vieja viuda como yo no tiene nada que me ate a esa ciudad», dijo cuando ofrecí compartir el departamento que alquilé. «Además, alguien necesita cuidar de ti, muchacha terca». Fue el inicio de una asociación que duraría décadas. No éramos solo amigas o compañeras de apartamento. Éramos sobrevivientes, guerreras que habían enfrentado lo peor que los hombres podían ofrecer y aún así permanecieron en pie. Pablo cumplió su promesa de facilitar mi partida. Nunca más lo vi después del divorcio,
aunque ocasionalmente recibía noticias de él a través de conocidos en común. Supe que vendió la casa en Toluca y se mudó a Chihuahua, donde comenzó una nueva vida. Nunca se casó de nuevo. Tal vez cargaba el peso de su cobardía como una penitencia perpetua. En cuanto a mí, gradualmente reconstruí mi vida. Me gradué en Derecho y me especialicé en casos de violencia doméstica y abuso infantil. Usé mi propia experiencia para ayudar a otras mujeres a escapar de situaciones similares, para dar voz a aquellos que, como yo, habían sido silenciados por mucho tiempo. Eventualmente conocí a Carlos, un profesor universitario gentil y paciente que me enseñó que no todos los hombres son monstruos o cobardes. Nos casamos en 1982. Tuvimos 2 hijos maravillosos que crecieron conociendo el valor del respeto, la honestidad y el coraje. Nunca le conté a Carlos todos los detalles de lo que sucedió aquella noche de octubre de 1975. Algunas heridas son demasiado profundas para ser completamente expuestas, incluso para aquellos que amamos. Pero él sabía lo suficiente para entender por qué ciertas cosas me asustaban, por qué a veces despertaba gritando en medio de la noche, por qué nunca conseguí llamar a mi padre papá cuando hablaba de él. Hoy, a los 73 años, miro hacia atrás y veo que aquella noche terrible, aunque dejó cicatrices permanentes, también me dio una fuerza que no sabía que poseía. Me enseñó que podemos sobrevivir a lo impensable, que podemos reconstruirnos incluso cuando todo parece destruido más allá de la reparación. Y, lo más importante, aprendí que incluso en las situaciones más oscuras, siempre existe una luz. A veces es la mano extendida de una amiga como Soledad. A veces es nuestra propia determinación de no dejarnos derrotar, de no convertirnos en víctimas permanentes de las circunstancias. Mis queridos, si llegaron hasta aquí en esta historia dolorosa, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por escuchar mi relato. No fue fácil revivir estos momentos, pero sentí que era importante compartirlo para que otras mujeres que estén pasando por situaciones similares sepan que no están solas, que hay esperanza más allá del túnel oscuro del abuso y la traición. Si les gustó esta historia, no olviden dar like, suscribirse al canal y compartirla con personas que puedan beneficiarse de este relato. Recuerden siempre, por más oscura que sea la noche, el amanecer siempre llega. Y cuando llega, somos nosotros quienes elegimos qué tipo de persona queremos ser a la luz del nuevo día, víctimas de nuestro pasado o arquitectas de nuestro futuro. Un abrazo cariñoso de esta abuela que aprendió de la manera más difícil que nuestra mayor fortaleza muchas veces se revela justamente en los momentos en que pensamos no tener fuerza alguna. Hasta el próximo video.